Hola, en este video vamos a comenzar con la explicación de un tema nuevo para continuar posteriormente con la realización de una práctica. En esta ocasión, el tema que vamos a abordar tiene que ver con criptografía, cifrado simétrico y cifrado asimétrico, para lo cual vamos a utilizar en la práctica la herramienta OpenSSL. ¿Y qué es lo que vamos a ver en este primer video que es de explicación? Vamos a ver por qué surge la necesidad de cifrar información, cuál es la relación que guarda el cifrado de información o el cifrado de mensajes con el concepto de seguridad de la información en general. ¿Qué es y para qué sirve o qué se puede hacer con OpenSSL? También vamos a ver qué se requiere para implementar criptografía y vamos a estudiar la diferencia entre el cifrado simétrico y el cifrado asimétrico. ¿Por qué cifrar la información? Esencialmente, la necesidad de cifrar información surge a partir de dos circunstancias. La primera de ellas es preservar, ocultar o transformar un mensaje, y la segunda tiene que ver con garantizar la confidencialidad de ese mensaje o de esa información. ¿Quiénes pueden estar interesados en cifrar la información que generan? Los gobiernos, las empresas o, en su defecto, todo lo que tiene que ver con el ámbito de generación y difusión de fórmulas. Por ejemplo, el ámbito de la medicina o el ámbito de las ciencias fundamentalmente. Y garantizar la confidencialidad pues tiene que ver con que el mensaje en cuestión solamente sea comprendido por el destinatario legítimo. Es como cuando nos comparten un secreto y como es un secreto, pues se asume que lo que nos están pidiendo es pues que no lo divulguemos o que no se lo digamos a alguien más. ¿Cuál es la relación que guarda la criptografía, el cifrado, la confidencialidad en el contexto global de la seguridad de la información? En toda la literatura existente en torno a seguridad de la información, se hace referencia a que la información se fundamenta en tres pilares, o que la seguridad de la información se fundamenta en tres pilares. El primero de ellos es la confidencialidad, que tiene que ver con criptografía, cifrado simétrico o asimétrico, que es el tema que nos concierne y sobre el cual se va a desarrollar la práctica. El segundo pilar hace referencia a la integridad. En este caso, la integridad se refiere a que la información se mantenga siempre exacta y completa, que no existe información duplicada o información modificada o, en su defecto, información incompleta. Y la aplicación práctica de esta parte de integridad se lleva a cabo a través de las funciones de resumen o funciones hash, las cuales las vamos a abordar en un video posterior. Y el tercer pilar de la seguridad de la información hace referencia a la disponibilidad. El concepto de disponibilidad significa que nuestra información, nuestros sistemas, tengan tolerancia a fallos, y la manera de implementar esta disponibilidad pues es básicamente a través de sistemas de replicación o, por ejemplo, clústeres de conmutación por error de alta disponibilidad. Y en toda la literatura de seguridad informática, seguridad de la información, siempre que se hace referencia a los pilares de la seguridad o a los pilares de la información, pilares de la seguridad de la información, perdón, siempre lo vamos a observar como un triángulo, donde cada uno de sus extremos alude a uno de estos tres fundamentos o principios de seguridad de la información. ¿Qué es el OpenSSL? OpenSSL, en esencia, pues hay varias definiciones. La primera de ellas nos dice que es un conjunto de herramientas, es un toolkit, lo que en inglés se conoce como un toolkit, un conjunto de herramientas de criptografía, y nos va a permitir implementar los protocolos de seguridad de red. SSL, que es el Secure Socket Layer, es el protocolo que implementan las páginas web de los bancos, gracias al cual nos aparece el candadito. Nos permite implementar SSL en su versión 2 y versión 3, y además también permite implementar el protocolo TLS, protocolo de capa de transporte, de seguridad de capa de transporte, en su versión 1. Otras definiciones también bastante acertadas sobre OpenSSL es pues que básicamente es un programa de línea de comandos
porque es a través de la línea de comandos como vamos a interactuar con él. Y también se define como una librería que permite llevar a cabo el proceso de cifrado o descifrado de mensajes. Básicamente esa sería la definición de OpenSSL. ¿Y qué se puede hacer o para qué sirve OpenSSL? Aquí lo puse con una pequeña, sencilla tabla. Pues nos va a permitir crear y administrar llaves privadas, llaves públicas y generar también parámetros de llave para asociarlos a dichas llaves. Esto de los parámetros de llave se aplica únicamente para el tipo de cifrado simétrico. El par de claves de pública y privada se aplica para el cifrado asimétrico. ¿Para qué sirve esto de la creación y administración de llaves públicas, llaves privadas y parámetros de llave? Pues va a servir para cifrar y descifrar mensajes, para generar una llave semilla, a partir de la cual, posteriormente, con la llave semilla se genera la llave pública y la llave privada. Eso lo vamos a ver en el video de práctica. Y los parámetros de llave, pues, tienen que ver con, por ejemplo, el algoritmo de codificación y el tamaño de la llave o la longitud, de cuántos bits va a ser la llave. También nos permite crear certificados X509, certificados X509, que es un estándar para certificados digitales, los que usan las páginas web. También nos permite la creación de solicitudes de firma de certificados, CSR, y solicitudes de revocación o listas de revocación de certificados para aquellos certificados que ya no se encuentren vigentes, que ya hayan expirado. Otra funcionalidad de OpenSSL es el cálculo de mensajes de resumen, lo que en inglés se conoce como Message Digest. Esto de las funciones de resumen pues tiene que ver con, o son las funciones hash, los algoritmos de resumen, MD5, SHA, que de manera global se conocen como funciones hash. Y estas se utilizan para garantizar la integridad de los mensajes. También permite la firma de tipos de datos MIME. Esto es para generar una firma digital mediante la cual se garantiza la autenticidad en el envío y recepción de correos electrónicos, la autenticidad y el no repudio, es decir, que el mensaje de correo que enviamos o recibimos nos aseguremos de que sea del emisor legítimo y del destinatario y del receptor legítimo. Y el no repudio pues significa que si yo mando un correo no hay manera de que yo me pueda negar de que yo lo envié. Y si el receptor lo recibió, tampoco hay manera de que se pueda negar que él lo recibió. Eso sería el no repudio. Y otra funcionalidad del OpenSSL pues es la generación de estampas de tiempo, los famosos timestamps, que una de sus funcionalidades o de sus aplicaciones más importantes pues tiene que ver con preservar, garantizar la integridad y consistencia en las transacciones, en las operaciones de los servidores de bases de datos, sobre todo en el ámbito de la banca financiera. ¿Qué se requiere para implementar criptografía? Aquí lo puse como un pequeño diagrama de bloques. Lo primero es que necesitamos tener pues un mensaje en claro, ¿no? Un texto en claro, que es lo que posteriormente se va a cifrar. Lo segundo, un sistema de codificación, que en este caso es el sistema de codificación base 64. ¿Para qué se utiliza la codificación base 64? Lo que hace el base 64 es que va a tomar el objeto a cifrar y antes de cifrarlo lo va a convertir a código ASCII, independientemente de lo que sea. El mensaje en claro puede ser texto, puede ser audio, puede ser video, puede ser fotografía, una imagen. Y la codificación base 64 lo que hace es que toma ese objeto, esa imagen, ese audio, ese texto, y lo va a convertir a código ASCII. Y el código ASCII pues es un código o un formato que es fácil de interpretar por el microprocesador de la computadora. Es decir, lo vamos a codificar para que le sea más sencillo o para que el procesador de la computadora lo pueda entender. Y eso va a facilitar las operaciones de cifrado y descifrado o encripción y desencripción, como gusten llamarle. El tercer elemento que se requiere para implementar criptografía es el algoritmo de cifrado de datos en sí mismo, que puede ser
un algoritmo de cifrado simétrico o un algoritmo de cifrado asimétrico. Si fuese simétrico, tenemos por ejemplo el DES o el triple DES, y si fuera asimétrico, se utiliza el algoritmo RSA. No son los únicos, pero estos dos son con los que vamos a desarrollar el ejercicio práctico. Y el siguiente elemento, el cuarto y último, pues es una contraseña, que también se conoce como password o passphrase. La contraseña es la que vamos a asociar a la clave pública o a la clave privada, según sea el caso. En esencia es a la clave privada, porque esa es la que se necesita cifrar. Y también una contraseña para la clave semilla, a partir de la cual vamos a generar nuestra clave pública y nuestra clave privada. Y todos estos elementos, estos 4 elementos, de manera práctica, técnicamente, se implementan a través de la herramienta de criptografía OpenSSL. Bien, ¿cuáles son las características del cifrado simétrico? En principio se utiliza una sola clave tanto para cifrar como para descifrar. Con la misma clave se cifra y con la misma clave se descifra el mensaje. Esta clave, en consecuencia, debe estar cifrada. Como es la única que se utiliza en este sistema, pues esta clave debe estar cifrada y se debe compartir entre el emisor y el receptor. Y precisamente en esa compartición, en esa difusión de la clave cifrada es en donde reside o recae la debilidad o su vulnerabilidad. De que si alguno de las dos entidades, emisor o receptor, la pierde o la difunde, pues se vulnera el sistema completo. Además de que por el tipo de algoritmo, que es el DES, este tipo de claves pues son susceptibles a ataques de fuerza bruta. En contraparte, ¿cuál es la ventaja? Bueno, pues la ventaja es que su velocidad de procesamiento es mayor y además pues la capacidad, el tamaño de mensaje que puede cifrar es mucho mayor. Aquí en el esquema lo que vemos es, tenemos los datos o el mensaje en claro, tenemos en la parte central la clave que se comparte entre emisor y receptor. El emisor cifra el mensaje con esta clave y como resultado obtiene el mensaje cifrado. Después la etapa de transmisión se envía por correo o se comparte por algún otro vía. Y del otro lado, el receptor, que va a ser quien va a descifrar este mensaje, recibe el mensaje cifrado, utiliza la misma llave con la que se cifró y como resultado obtiene el mensaje original en texto claro. En contraparte, el cifrado asimétrico, bueno, requiere en principio de una clave semilla. Les explicaba, esta clave semilla, a partir de ella se van a generar el par de claves, tanto la clave pública como la clave privada, y en este caso particular, el cifrado asimétrico utiliza la clave pública para cifrar el mensaje y la clave privada se utiliza para descifrar el mensaje. Aquí lo que vemos en la ilustración nos muestra a dos personas que están intercambiando datos y nos dice, Andrea cifra el mensaje con la clave pública de Bruno, o sea, con la clave pública de esta persona de aquí, se cifra el mensaje y posteriormente se envía el mensaje cifrado y cuando Bruno la recibe, Bruno descifra el mensaje cifrado únicamente con su llave privada. Es decir, el par de claves están asociados. Una clave pública solamente funciona con su contraparte, que es su propia llave privada. No podemos cifrar el mensaje con la llave pública de Andrea y pretender que Bruno la descifre con su llave privada. Si ciframos el mensaje con la llave pública de Andrea, pues únicamente se puede descifrar con la llave privada de Andrea. Básicamente esas son las diferencias entre el cifrado simétrico y el cifrado asimétrico. Y una precisión más que es muy importante, el cifrado simétrico permite cifrar mensajes de mayor tamaño, mensajes más grandes o archivos más grandes de tamaño. En cambio, el cifrado asimétrico se utiliza en el caso de cifrar mensajes más pequeños o de menor tamaño. Y esto lo vamos a ver con toda claridad ya en el video de práctica. Y con esto terminamos este primer video que fue la introducción o la explicación
de la parte de criptografía, cifrado simétrico y cifrado asimétrico. Brevemente, no quise entrar en muchos detalles. Como siempre les digo, si el contenido del video les agrada, lo consideran bueno y que les aporta valor, pues les agradecería mucho que consideren suscribirse al canal. Y por aquí les dejo mi correo también, por si quieren hacerme algún comentario, alguna sugerencia, algún tema que quieran que se aborde en el canal o cualquier duda que tengan con respecto a la explicación, me pueden contactar por aquí o dejarme algún comentario en el video. Por este video sería todo, lo vamos a dejar hasta aquí y en el siguiente video vamos a desarrollar paso por paso una práctica de cifrado simétrico y cifrado asimétrico con OpenSSL. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima.